2 millones de años antes de Cristo, 3 de los mayores depredadores del continente norteamericano luchaban por la supremacía. Entre estos asesinos se encontraba un ave no voladora de 2 metros de altura buscando presas. Su nombre lo dice todo. Es el ave del terror. Ahora este monstruo está a punto de volver a la vida. Recrearemos la mecánica de su ataque mortal. Un potente golpeteo. Es como tener un martillo con la punta muy afilada. Corta, trocea, machaca. Este es el ave del terror. Y es una criatura titánica. El ave del terror. ¿Qué es lo que hace que un ave del terror sea tan temible? Primero, le ayuda a ser más alta que sus rivales, caminar sobre 2 patas y pesar 136 kilos. Segundo, no le viene mal tener y a menudo utilizar un arma poderosa y poco común, un pico afilado. Pero estos son solo 2 cosas que hacen del ave del terror un animal tan temible. Creo que es un nombre que obviamente refleja nuestra percepción de estos animales como seres crueles, como los asesinos en serie. Durante 58 millones de años, esta bestia dominó un continente, América del Sur. Esto supone la única vez en la historia de nuestro planeta que un ave se erige como una criatura titánica. De algún modo, estas imponentes criaturas lograron un éxito sin precedentes. Pero entonces, de pronto desaparecieron. En la actualidad no hay nada que se parezca a estas enormes aves rapaces, lo que hace que su pérdida sea todavía más trágica, al menos para los científicos. ¿Le diste con la pistola de aire? Intentan descubrir las razones del apogeo y posterior caída del ave del terror, uniendo las piezas de un rompecabezas olvidado hace millones de años. El desafío al que nos enfrentamos con estos animales extintos es que solo tenemos un montón de huesos polvorientos, que por sí solos no nos dicen nada. La ciencia busca los orígenes de las habilidades mortales de las aves del terror hasta la época de los dinosaurios. De hecho, han descubierto que el ave del terror, también conocida como Titanis, estaba relacionado con el Tyrannosaurio Rex. Estos animales habían evolucionado desde los dinosaurios, eran sus directos herederos. Y su estilo de vida depredador formaba parte de su ADN. Al igual que el Tyrannosaurio Rex, el ave del terror acechaba a su presa de pie. Sin duda, en eso hay similitudes. Tenían unas patas muy potentes y unas garras afiladas y fuertes en las extremidades inferiores. Y como el Tyrannosaurio Rex, este ave mataba a sus víctimas utilizando como arma su enorme cabeza. Lo que vemos aquí es un pico que termina en un gancho muy afilado. Y si observamos la parte superior del cráneo, veremos zonas donde se insertaban enormes músculos que le permitían golpear con mucha potencia. Los expertos saben que el ave evolucionó una vez concluida la era de los dinosaurios y antes de que apareciesen los mamíferos actuales. Por aquel entonces, América del Sur era una isla incomunicada del resto del mundo. Un jardín del Edén. Entonces, hace unos 5 millones de años, decenas de volcanes entraron en erupción y el planeta empezó a cambiar hasta convertirse en lo que sería el Nuevo Mundo.
Desde las profundidades del mar surgió una franja de tierra. Por primera vez en millones de años, un puente de tierra conectaba los continentes del norte y el sur de América. Hoy denominamos a esta tierra el Istmo de Panamá. En lo que se conoce como el Gran Intercambio Americano, los animales se aventuraron a atravesar ese puente. Entre los que se dirigieron al norte estaban las aves del terror, que evolucionaron durante 50 millones de años hasta alcanzar su estatus de superpredadoras. Tras una migración que duró varios miles de años, las aves llegaron a su nuevo hábitat, extendiéndose hasta lo que es hoy Florida. Aquí encontraron presas en abundancia. Pero esta refinada comida se servía en un entorno muy duro. El ave del terror había penetrado sin darse cuenta en el territorio de dos rivales igualmente fuertes y decididos: los dientes de sable y los lobos. Habían entrado en lo que sería un gremio, más o menos, un grupo de animales en el que todos hacían lo mismo: perseguir y matar presas grandes. Los dientes de sable y los lobos no permitirían que la llegada de un extraño quedara sin respuesta. Así comenzó un conflicto que solo iba a ocurrir una vez en la historia del planeta. 3 especies. 3 superdepredadores. Pero solo un superviviente. Y la mejor forma de averiguar por qué uno solo sobrevivió es estudiando el comportamiento de sus parientes actuales. Los lobos grises, descendientes de los Cani eduardi, que vivieron en la época del ave del terror, nos enseñan cómo se socializaban sus primos lejanos hace 2 millones de años. Los leones del Serengeti muestran estrategias de caza similares a las de los dientes de sable norteamericanos. Y estas batallas tuvieron lugar en las llanuras prehistóricas de América del Norte. Se trata de luchar por sobrevivir o morirse de hambre. Al final, solo una criatura titánica saldrá victoriosa. Sabemos que los lobos ganaron. Y averiguaremos por qué. Utilizando los últimos avances tecnológicos, le daremos nueva vida a un antiguo monstruo. Despojándolo de piel y transformando sus músculos en una bestia mecánica movida con energía neumática. Imaginen una punta afilada como una lanza, dirigiéndose a toda velocidad hacia su cuello. Y después, con su velocidad y fuerza muscular, cómo clava esa lanza en su presa, convirtiendo este ave en un arma mortífera y viva. Su sistema biomecánico es extraordinario. No existen hoy día depredadores que utilicen este método para matar. Al tener un modelo mecánico de un ave del terror, podemos recrear su eficacia cuando atacaba a una presa. El ave del terror ataca de nuevo. Y lo hace con más fuerza. El ave del terror era una maravilla evolutiva, nacida de un cálido nido. Un descendiente directo de los dinosaurios con un pico muy afilado. Una herramienta de matar más peligrosa que la de cualquier depredador conocido hoy día. Pero este predador no fue lo suficientemente perfecto para sobrevivir. Y cuando vemos el arsenal del que disponía, el misterio de su desaparición es aún mayor.
dado que era un mundo en el que la comida abundaba y los 3 superdepredadores perseguían lo mismo: comer. Sin embargo, el éxito se reducía a cuál de ellos cazaba más eficazmente, pudiendo quedarse con su presa. Las presas siempre evitan ser capturadas, por lo que el 50% de las veces la caza concluye sin éxito. Algunos predadores, como los lobos, confían en su capacidad para mantener una larga persecución. Un depredador como el lobo es aquel que simplemente corre tras su presa hasta agotarla. Corre 80, 90, 110 kilómetros sin parar. Para los lobos, el éxito depende de trabajar bien con otros. Los lobos son cazadores sociales y la manada ataca y se repliega, con varios de ellos trabajando al mismo tiempo. Cazar en manada permite a los lobos abatir presas mucho más grandes que ellos. A diferencia de los lobos, los felinos no cuentan con esa resistencia. Confían en su sigilo para emboscar a sus presas. Buscan un lugar donde otros animales suelan El felino llega a la charca, al lago, etc. Se oculta entre la hierba de los alrededores y simplemente espera muy pacientemente, como solo los felinos pueden hacer. Un diente de sable espera tanto tiempo a su presa que se echa una cabezada. Y a menudo oye a su presa antes de verla. El factor sorpresa le permite acechar y atacar sin previo aviso. Pero el ave del terror es un cazador mucho más versátil. Puede preparar una emboscada repentina o aguantar una larga persecución, como los lobos. La resistencia para correr largas distancias está impresa en su ADN. Las aves tienen unos sistemas respiratorios asombrosos. Tienen sacos aéreos repartidos por todo el cuerpo y tienen una gran capacidad para extraer oxígeno del aire. Solo hay que pensar en las aves migratorias, que pueden volar miles de kilómetros sin parar. Tienen que ser capaces de suministrar oxígeno a sus músculos todo el tiempo. Esa capacidad pulmonar excepcional también se encuentra en aves terrestres como los avestruces. Son uno de los animales más rápidos que existen, alcanzando velocidades de hasta 65 kilómetros por hora. Además, de cuello para abajo, el físico del avestruz es muy similar al del ave del terror. Los animales corredores tienden a concentrar su masa muscular cerca de las caderas, por lo que tienen grandes músculos en sus muslos. Sin embargo, a medida que bajemos por la articulación tibio-tarsal hasta los dedos, no veremos mucho músculo, tienen relativamente poco. Sin embargo, los avestruces no son depredadores y sus cabezas son pequeñas, de menos de medio kilo. Por contra, la cabeza de un ave del terror pesa más de 9 kilos. Pero el factor X definitivo es lo que lleva adosado a ella, que la convierte en una eficaz asesina. Ahora, por primera vez en 2 millones de años, un ave del terror regresará a la vida con la ayuda del diseñador de efectos especiales Rudy Machinga. El paleontólogo Eric Snively copiará la mecánica de estos ataques. Lo que quiere hacer es atacar con todas sus fuerzas, clavar el pico en la carne y después sacarlo. Y si tiene que hacerlo, seguirá atacando una y otra vez.
Por su trabajo con las aves rapaces actuales, Eric conoce el punto donde comienzan los músculos del hombro y donde se insertan en la base del cráneo. Van a sustituir esos músculos por pistones neumáticos. Falta por conectar el compresor y ya podremos empezar. Y medir la fuerza de un golpe mortal. Gracias a la tecnología moderna podremos observar la fuerza de este ataque rápido como el rayo. Si corría a 50 km por hora, ¿a qué velocidad golpearía? Es lo que vamos a averiguar. Las cámaras superlentas nos permitirán ralentizar el tiempo hasta detenerlo. Y Jeff Lieberman y Matt Kearney saben exactamente lo que buscan en esa filmación. Sin embargo, una cosa es disponer de un arma tan formidable y otra muy distinta es estar lo suficientemente cerca para usarla. Norteamérica hace 2 millones de años. ¿Qué método utilizaba este predador experto, este ave de mirada perspicaz e instintos asesinos para acercarse y atacar a su presa? Es un cazador solitario. El más mínimo movimiento pone al ave en acción. Una de las cosas más importantes para cualquier tipo de depredador es el movimiento. Es como un desencadenante. Cuando algo se mueve, lo persigues. Saber cómo rastreaba un depredador a su presa es esencial para poder entender a un animal extinto. Pero conseguir esa información de un ave del terror resulta complicado. A diferencia de los lobos o los dientes de sable, el ave del terror no tiene descendientes directos. Sus parientes vivos más cercanos tienen una centésima parte de su tamaño. Las rapaces. Por eso el paleontólogo Eric Snively estudia a estas pequeñas aunque poderosas aves, para hacerse una idea sobre el ave del terror. Son el sujeto ideal para poder estudiar la evolución, el comportamiento y la caza de las grandes aves depredadoras del pasado. Uno de los pupilos de Eric es el halcón. Los halcones pueden ver una gama cromática más amplia que los humanos. También tienen una densidad mucho mayor de células fotorreceptoras en las retinas, por lo que tienen una mejor percepción del movimiento. Un halcón ve una ardilla mucho antes de que su víctima inocente se percate. Una vez que el halcón se lanza hacia su presa, es capaz de centrarse en su objetivo sin importar lo rápido que se mueva. ¿Podía un ave del terror ver igual que un halcón? Larry Widmer, profesor de anatomía de la Universidad de Ohio, tiene un método para introducirse en la cabeza de un ave del terror. Utiliza tomografías para analizar fósiles de hace millones de años. Aquí tenemos el cráneo de un ave del terror que hemos transparentado para poder ver cómo era su estructura cerebral. Podemos observarlo con más detalle si hacemos desaparecer el cráneo por completo. Y podemos acercar la imagen del cerebro. Ahora estamos en la cuenca del ojo. La tomografía genera una imagen de los tejidos blandos que una vez estuvieron dentro del hueso. Genial. Perfecto. Ahora podemos ver cómo era el cerebro. Podemos observar dónde iban los vasos sanguíneos y los nervios. Al poder ver el cerebro, nos permite tener una idea de cuál era realmente el comportamiento y la capacidad real de estos animales. Aunque el cerebro de un ave del terror es más grande, tiene la misma estructura que el de un halcón. He aquí una parte del cerebro, justo aquí, llamada lóbulo óptico, que es donde se procesa la información visual. Por ejemplo, podemos ver en ambos casos que el lóbulo óptico estaba muy desarrollado, lo que sugiere la importancia de la visión. La tomografía revela que las aves de rapiña y las aves del terror tenían algo más en común. Una de las cosas que más me sorprendió es el gran tamaño del encéfalo, situado en la parte superior del cerebro, donde se asienta la cognición y la resolución de problemas.
lo cual proporcionaba al ave del terror una gran ventaja durante la caza. Un depredador necesita resolver los problemas que la presa le presenta. Tiene que ser astuto y poder eludir las posibles defensas que su presa le presente. Así que el ave del terror, o Titanis, es lo suficientemente inteligente para planificar un ataque. ¿Dónde está la presa en relación a los árboles? ¿Y cómo voy a capturar esa presa? Tenían que ser realmente buenos escudriñando el horizonte, mirando hacia los lados y cubriendo un campo visual muy amplio. Eso le permitiría al Titanis tener cierta ventaja sobre su presa. Pero el Titanis tiene otra ventaja. Y el comportamiento cazador de otra rapaz actual, el búho, nos proporciona una pista. Oberon es un búho real. Para él, su sentido del oído es aún más importante que su sentido de la vista. Los búhos tienen una adaptación extraordinaria para localizar la procedencia de los sonidos. Pueden saber dónde está la presa simplemente con oírla. No dependen de la vista. Esto es comprensible si se tiene en cuenta que los búhos cazan de noche. Probablemente las aves del terror no cazaban de noche, pero también utilizaban su oído durante la caza. El sentido del oído iba asociado a esta parte del cerebro, justo aquí, en la parte inferior, la cóclea, que es muy larga y desarrollada en estas aves del terror. Lo que esto sugiere es que para ellas el oído era importante. Posiblemente lo utilizaban para rastrear a la presa, escuchando con atención los sonidos de esta en su entorno. La tomografía sugiere que el oído de las aves funcionaría bien en un entorno donde no pudiesen ver a su presa. El sentido del oído de un ave del terror le permite identificar a su presa por sonidos apenas perceptibles. El tipo de sonidos que se transmiten en hábitats boscosos y duros. Su vista y oído avanzados le permiten al Titanis encontrar a su presa. Pero la habilidad para darle caza es crucial. Imagínese corriendo por salvar la vida con una de estas detrás. El ave del terror corría mucho, pero directamente hacia su extinción, aunque no sin luchar. Y esa lucha fue sanguinaria. El Titanis llegó a estas batallas armada con algunas armas secretas. Y ahora, casi 2 millones de años después, esos secretos están a punto de ser revelados. Titanis, el ave del terror. Una maravilla de la evolución. El ave rapaz definitiva. Hoy no existe nada en la Tierra que se le parezca. 3 de los superpredadores más evolucionados que vivieron hace 2 millones de años. Lobos, dientes de sable y aves del terror. Y solo queda uno. Fue la supervivencia del más fuerte. Los lobos persiguen a una presa apuntando a la parte más débil de su anatomía. Hay un tendón grande que baja por la parte posterior de la pata. Y lo que intentan es atravesárselo de un mordisco para que el animal se detenga, porque no puede correr. Cuando la presa titubea y se asusta, de pronto los propios lobos corren peligro. Ahora tiene que meter el hocico y los dientes en esta enorme presa atacada, pero aún viva. Sería como meter la cara en un ventilador.
Los lobos se abalanzan sobre su víctima causándole heridas superficiales que hacen que ésta se desangre hasta morir. Y es una muerte lenta. En cambio, un dientes de sable podía doblegar a su presa rápidamente. Le pinzarían con los sables la parte inferior del cuello, la parte más vulnerable donde el animal tiene órganos tan importantes como la tráquea, las yugulares y las arterias carótidas. Después bajarían la cabeza y al mismo tiempo subirían la mandíbula inferior y tirarían hacia atrás, arrancándole el cuello y todas las estructuras asociadas a él. Curiosamente, estos dientes mortales eran extremadamente delicados. Se puede ver que los caninos superiores son muy alargados, aquí en la parte frontal de la mandíbula, naturalmente. Y si lo giro hacia aquí, se puede ver lo estrechos que son de un lado a otro. Así que en ese sentido son delicados y corren peligro de romperse si se golpean o se doblan desde un lateral. Así que tenían que agarrar al animal con mucha fuerza e inmovilizarlo. Y después darle una o dos dentelladas mortales, seguramente en la garganta. Tanto los lobos como los dientes de sable desarrollaron métodos de matar muy eficaces, pero ninguno podía compararse a la capacidad de las aves de dar un golpe definitivo. Para matar a sus presas, utilizarían su cuello para introducir la punta del pico en el cuerpo de la presa. Es como tener un martillo con la punta muy afilada. Imagínatelo. Con toda probabilidad, el ave del terror o Titanis golpeaba utilizando un movimiento similar al de las actuales rapaces. En las rapaces con las que trabajo, el impacto se produce en la punta. Pero un ave rapaz en vuelo tiene la ventaja de iniciar su ataque a cientos de metros en el aire. Y después, cuando ven a su presa, pliegan las alas y las baten para bajar en picado hacia ella a gran velocidad. Cuando un halcón baja en picado, alcanza una velocidad de 200 kilómetros por hora. En el momento que golpea a su víctima, la fuerza es enorme. ¿Podría un ave no voladora conseguir la misma fuerza de ataque desde el suelo? Hasta hace poco, solo podíamos imaginar cómo era su ataque. Pero ahora, en un experimento sin precedentes, Eric y Rudy utilizarán un pico mecánico para reproducir el golpe mortal. Y para medir la potencia generada, Eric y Rudy han llamado a los chicos de A Cámara Superlenta, Jeff Lieberman y Matt Kearney, que filmarán el golpe mortal de las aves del terror en vídeo de alta velocidad. ¿Qué tal, Rudy? Jeff, me alegro de verte. Rudy, ¿Qué tal? me alegro de verte, tío. Bueno, ¿qué tenemos aquí? El ave del terror. El ave del terror. El ave del terror. Genial. Bueno, menos las alas. Básicamente, el cuello y la cabeza. Saquémosla del camión. No está mal. ¿Hasta el fondo? Hasta el fondo, la pondremos dentro. Tened cuidado ahí. Durante un ataque, el ave del terror puede dar un golpe mortal en una fracción de segundo. El ave echa su cabeza hacia atrás, levantando ligeramente la punta del pico. Con un golpe, el pico penetra en la espina dorsal o le hinca la punta directamente en el cráneo. Para la primera prueba utilizarán un melón verde. Su consistencia es muy similar a la materia gris de nuestras cabezas. ¿Todo listo? Dale, preparados, listos, ya. ¡Qué pasada! Vaya. Veámoslo. Está ralentizado unas 30 veces más de lo normal. Vale. Así se ve todo. Vamos allá. Vaya. Sí, es impresionante. A esta cosa no hay nada que se le resista. ¿Normalmente atacaba el cráneo? Sí, aunque también atacaba a las costillas y corría junto a su presa. Le diese donde le diese, la presa caería al suelo lista para comerla.
Pero si apuntaba a la cabeza, el golpe del ave del terror se encontraría con el cráneo. Bueno, ¿por qué no probamos con el cráneo de un mamífero? ¿Lo tenéis? Listo, cuando tú quieras. ¿Qué pasaría cuando el pico tocase el cráneo? Poneos un poco hacia atrás para esta prueba. Sí, ¿qué tal si nos apartamos del todo? Daños colaterales y trozos. Listo, cuando tú quieras. ¿Listo para darle? Muy bien, dale, Ernie. ¡Ah, funciona! Adiós. Perfecto. Menos para la vaca. Pero si ni siquiera el soporte lo detuvo. Nada lo detuvo hasta que el robot hizo lo que tenía que hacer. Es como las uñas, como la queratina de las uñas, que es increíblemente resistente, igual que el hueso, pero que además se pueden afilar con el tiempo y vuelven a crecer. Es un arma muy poderosa. Sin duda un golpe mortal. Sí, un golpe mortal. Es algo increíble que fuesen los primeros en extinguirse con esta clase de movimientos. Desde solo 1 metro de distancia, su golpe tiene el mismo efecto que el de un halcón bajando en picado. El pico del ave del terror era un arma increíblemente potente. Es una combinación de dos cosas. Está muy afilado. Sí. Y además tiene un gran tamaño, por lo que lleva una gran cantidad de inercia cuando lo baja. Yo ni siquiera veo que esta cosa modifique su velocidad. Se acaba de recrear uno de los métodos de matar del ave del terror. Fragmentos de hueso se introducen como metralla en el tejido cerebral. Además, teniendo en cuenta que está en tierra, este bicho moviéndose a 50 kilómetros por hora y su pico a otros 50 por hora son 100 kilómetros por hora en relación al suelo donde esta cosa golpea. Por lo tanto, si golpeas un objeto que no se está alejando de ti, el impacto es mucho más fuerte que el que hemos reproducido aquí. Pero matar es solo una parte de la caza. No importa lo rápida y eficaz que sea la matanza, el ave todavía tiene que comer y ahí es donde empieza el peligro real. Cuanto más tiempo tarde en atacar y comerse a su presa, más probabilidades habrá de que otros depredadores lo vean y exijan una parte. Siendo este el caso, las mandíbulas y los dientes de los carnívoros, como el dientes de sable, están perfectamente diseñados para matar y desgarrar carne. Una de las principales ventajas de contar con sables es que la muerte es muy rápida. Es menos probable que atraigas la atención de otros carnívoros porque acabas muy rápido y sin hacer demasiado ruido. Y puedes pararte más tiempo a comer antes de que otros detecten que tienes algo que pueden quitarte. Aún así, los carnívoros casi nunca tienen tiempo de saborear la comida. Ahora existe un término para denominar el robo de comida. Es cleptoparasitismo. Así que, igual que un cleptómano roba, el parasitismo consiste en ir a algún sitio y parasitar la matanza de otro animal. Cualquier señal de disputa alerta a otros de la posibilidad de comida. El olor a muerte resuena como una campana, y esta oferta de carne fresca a menudo genera violencia. A pesar de su naturaleza furtiva, los felinos tienen dificultades para esconderse de un ave hambrienta. Creo que en esa situación el ave del terror tendría ventaja, ya que el felino no puede ponerse detrás de ella. Así que el ave del terror se acercaría e intentaría intimidar al dientes de sable. El ave del terror tuvo que ser imponente. Estaba de pie, de modo que un felino estaría mirándola hacia arriba. Y esa enorme ave, con ese enorme pico, estaría mirándolo desde lo alto.
La pérdida de una presa duramente ganada es algo desolador para cualquier predador. Los lobos temen tanto perder su presa que la engullen casi de golpe. Una manada puede dejar a un venado en los huesos en 20 minutos. Tienen lo que denominamos muelas carníceras, que funcionan como tijeras. Simplemente cortan la carne. Y se juntan como cizallas. Pero el ave del terror no cuenta con dientes. Entonces, ¿cómo compensaba esta aparente desventaja? Con presas más pequeñas, esta enorme ave utiliza la misma estrategia de alimentación que un búho. Se traga su presa entera. Podría engullir algo del tamaño de un perro pitbull pequeño. De hecho, le entra por la garganta. Tragarse a un roedor del tamaño de un pitbull sería realmente sigiloso. El roedor podría incluso estar vivo mientras los poderosos músculos del cuello lo aplastan. La muerte tendría lugar en silencio dentro de la garganta. Pero cuando el ave se come a un animal más grande, debe consumirlo sin dientes. Así que su alimentación es similar a la de los halcones de hoy. Un halcón utiliza sus garras para sujetar a su víctima mientras le arranca la carne con el pico. Al igual que el halcón, un ave del terror necesita una manera eficiente de desmembrar la carne. No solo tiene esta punta delante para cortar trozos de carne, sino que tiene una superficie de corte alrededor de ambos lados del pico para cortar trozos de carne de un tamaño muy concreto para poder tragarlos. Vamos allá. Todo lo que hemos visto acerca del Titanis ilustra por qué era un depredador tan perfecto. Sus habilidades de caza, su capacidad de seguimiento, instinto asesino y apetito eran de lo más moderno. Y entonces desapareció. ¿Qué sucedió con el ave del terror? El ave del terror tuvo un glorioso y mortal recorrido como depredador supremo. El ave carnívora más grande que jamás haya pisado la tierra, al final se quedó sin tiempo. ¿Por qué? La respuesta puede encontrarse en dos lugares. Tener al Tyrannosaurus Rex como pariente lejano puede ser muy útil para un depredador. El ave del terror esgrime un arma mortal como ninguna otra y puede matar a un animal de un potente golpe. Pero esta criatura perdida comparte otra característica de vulnerabilidad con los dinosaurios. Pone sus huevos en tierra. Las aves del terror probablemente no tuviesen mucha más organización social que machos y hembras. Y hay que tener en cuenta el hecho de que ponían huevos, y esos huevos había que incubarlos. Este tipo de reproducción ponía a sus crías en peligro. Un nido en el suelo es una provocación para un carnívoro de caza. Así que si eres el ave, eso es un problema, pues es tu nueva generación. Y si eres el lobo, es una bendición, ya que están muy buenos. Los lobos, al ser más sociales, podían proteger mejor a su prole.
y tenían un arma aún más eficaz que garantizó su supervivencia. Viajaban en manadas. Y los miembros de la manada se comunicaban entre sí de maneras imperceptibles pero potentes. Como cazador solitario, el ave no tenía más remedio que defender su terreno. Pronto comenzó a oírse el sonido de los dientes de los lobos mordiendo sus huesos. Este pináculo de la evolución con plumas muere, y el resto de su especie pronto le seguirá. Su desaparición se puede deber a que estas aves solitarias no podían competir con los animales sociales. ¿Se puede decir que los lobos, como mamíferos, son intrínsecamente mejores y más adaptables que las aves del terror? Tal vez eran más competitivos y hacían un mejor trabajo de captura y muerte de sus presas por su comportamiento social que las aves del terror. A pesar de su agudeza visual y una sorprendente capacidad pulmonar, de un cuello preparado para dar golpes como un martillo y un pico afilado, esta criatura titánica desapareció. Los científicos no pueden demostrar que los lobos fuesen la única causa de la extinción del ave del terror. También señalan al cambio climático y a la desaparición de una fuente de alimentación adecuada como otras posibles causas. Sin embargo, los lobos, y durante un tiempo los dientes de sable, sobrevivieron al ave del terror. Pero entonces los dientes de sable se extinguieron igual que las aves del terror. Y poco después, la época de los lobos como superpredadores concluyó. La desaparición de esta ave monstruosa dejó hueco para la llegada del siguiente depredador bípedo. Tendrían que pasar más de 1 millón de años antes de que alguien diese un paso adelante para llenar ese vacío. Esta vez, es uno que presenta un claro comportamiento social y que caza en grupos. Hoy, la criatura más mortífera que camina sobre 2 piernas no tiene plumas. Y al menos de momento, dominamos la Tierra. De momento.